Hola, bienvenidos a nuestro video llamado Podcast como herramienta didáctica y pedagógica en la enseñanza de la geografía. Nuestro grupo está conformado por Jean-Pierre Schneider Trujillo Mendoza, Laura Daniela Bermúdez Busto, Argenis Hurtado Castañeda y quien les habla, Omar Jair Pardo Martínez. Hemos sido guiados por la maestra de didáctica de la geografía, la doctora Marcela Riveros Alfonso. El objetivo de este video es explorar cómo los podcasts pueden ser utilizados como un recurso educativo en la enseñanza de la geografía. Los podcasts son un formato digital en auge que permite transmitir contenido de audio y se han convertido en una herramienta educativa flexible y accesible. A lo largo de este video veremos qué es un podcast, cómo contribuye a los procesos de enseñanza y aprendizaje y por qué es particularmente relevante para la didáctica de la geografía. Por último, veremos las conclusiones. Comencemos. Significado del podcast. Según Solano y Sánchez 2010, un podcast es un archivo digital de audio que puede ser distribuido por internet y que está vinculado a sistemas de sindicación RSS que permiten su revisión automática y periódica. El contenido del podcast es variado, pero normalmente incluye conversaciones entre distintas personas y música. La creación del podcast data entre los años 2000 y 2004, cuando Dave Winer y Adam Curry, DJ de la MTV, diseñaron una aplicación informática capaz de descargar en el iPad programas de radio online de forma automática. Esto según Piñeiro y Caldevilla 2011. Hola, yo les hablaré de los aportes en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Si bien la forma en la que aprendemos geografía ha ido cambiando mucho. Antes se trataba solo de memorizar mapas y nombres de los lugares, pero hoy en día ya buscamos entender cómo el espacio y la sociedad están conectados. Ortega Balcacer 2000. En este camino la tecnología nos ha abierto nuevas puertas y los podcasts son una gran herramienta para aprender de la geografía y que sea más interesante, accesible y más cercano a la realidad. La geografía no solo se trata de ubicarnos y buscar ríos y montañas dentro de un mapa, sino que nos permite también comprender cómo influyen en la vida de las personas y en la organización del mundo. Sánchez Ayala 2012. Aquí es donde los podcasts pueden marcar la diferencia. Permiten contar historias, compartir experiencias y analizar problemas desde distintas perspectivas. Además, nos dan la libertad para aprender en cualquier momento, en cualquier lugar, según Medina y Salvador 2009. Entonces ahora, imagina escuchar sobre un episodio sobre migraciones mientras uno camina por la ciudad, aprende sobre el cambio climático mientras uno va en el bus, y esto hace que la geografía cobra vida cuando nosotros nos conectamos con lo que nos rodea. También podemos decir de que los podcasts nos suman a la enseñanza de la geografía, no solo en cuestión de modernizar un aula, sino de transformar la forma en la que entendemos el mundo. Como decía Freire, aprender debe ser una experiencia viva y conectada con nuestra realidad. Torres 2010. ¿Y qué mejor manera de lograrlo que es escuchando historias que nos ayuden a ver el espacio con nuevos ojos? Hola a todos. Bueno, yo les hablaré de cómo los podcasts pueden ser una herramienta innovadora en la enseñanza de la geografía. Los podcasts ofrecen una forma flexible, accesible y atractiva de aprender y enseñar, permitiendo que los estudiantes conecten los contenidos de una forma más dinámica y sencilla. Uno de los principales beneficios de los podcasts en la educación de la geografía es que fomentan la escucha activa. Como lo señala Llorente González en el 2018, los podcasts permiten que los estudiantes se concentren de una manera profunda en el contenido o en la temática, sin distracciones visuales. Además, los podcasts son accesibles en cualquier momento y desde cualquier lugar, lo que facilita el aprendizaje autónomo y flexible, como lo planteaba López y Fernández en el 2020.
Este formato también facilita la contextualización de temas geográficos, permitiendo que se aborden temas actuales como el cambio climático o la globalización de una manera comprensible y atractiva, se podría decir. Según González y Martínez en el 2017, los podcasts pueden ayudar a explicar procesos geográficos complejos de una manera más sencilla y amena. Además, los podcasts también fomentan la creatividad en estudiantes. Por ejemplo, pueden crear sus propios podcasts para la explicación de conceptos geográficos, lo que permitiría evaluar tanto su comprensión como sus habilidades comunicativas. Esto lo planteaba Rodrigo Sánchez en el 2021. En este sentido, según Herrera, 2019 sugiere que los docentes utilicen los podcasts como un recurso para promover la participación activa y el aprendizaje colaborativo. O sea, en resumen, podríamos decir que los podcasts ofrecen una serie de ventajas en la didáctica de la geografía, como el fenómeno de la escucha, la accesibilidad y la creatividad. Esto lo argumenta Molina en el 2022, diciendo que esta herramienta es clave para hacer que los contenidos geográficos sean más cercanos y significativos para los estudiantes. Sin duda alguna, los podcasts serían una excelente forma de enriquecer el proceso de enseñanza y aprendizaje de la geografía. Hola, mi nombre es Argenis Hurtado y yo les voy a hablar sobre 3 conclusiones que llegamos sobre el tema de los podcasts. La primera conclusión es que los podcasts le permiten a las personas profundizar en contenido geográfico de manera dinámica. Su formato facilita revisión de conceptos y la asimilación de información, lo que resulta mayor entendimiento de los temas como fundamento de la geografía. Llegamos a la conclusión que los podcasts tienen una creación y su uso en el aula fomenta la habilidad y expresión oral escrita en los estudiantes. Es esencial en la enseñanza y la geografía. Los estudiantes aprenden contenido, no solamente aprenden contenido, sino que también mejoran su capacidad de comunicarse, tener ideas claras y efectivas. Otra conclusión, los podcasts introducen métodos innovadores, tienen una didáctica en la geografía, se adaptan a las necesidades de nuevas generaciones, de manera digitales. Esta herramienta permite integrar la tecnología, ya que es un proceso educativo, haciendo las clases interactivas y atractivas.